Comenzamos ahora el estudio de nuestra lección del día martes, salvado para servir. Recordemos cómo pasó la experiencia de Jonás. Se subió al barco, se fue a 3,000 kilómetros a un lugar diferente, a Tarsis, cuando el viaje era de 800 para el norte. Pagó el pasaje, perdió tiempo, perdió paz, perdió muchas cosas, solamente por seguir su propia decisión. ¿Qué pasó? Dice la primera pregunta del día martes: ¿cómo se mostró la omnipotencia de Dios a los navegantes y cómo respondieron ellos? Vamos a leer aquí, Jonás capítulo 1, versículo 3 al 16. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces, la circunstancia era la siguiente: en un barco, muchos nervios porque había una tormenta muy grande. Los marineros no podían controlar esa tormenta, comenzaban a pedir ayuda a Dios. Jonás lo despertaron porque estaba dormido, imagínense el profeta dormido. Lo despertaron, echaron suertes, cayó la suerte contra Jonás, él tenía la culpa. Jonás dijo: pues aviéntenme al mar. Y fue ahí donde los marineros trataron de salvarlo. Fíjense qué interesante. Los marineros no aventaron a Jonás de inmediato. Ellos dijeron: pues vamos a orar, vamos a pedir. Y mientras aventaron sus pertenencias, ellos aventaron sus pertenencias para salvar a Jonás. Le estaban dando un ejemplo de servicio y de amor al prójimo. Por salvar a Jonás estaban dispuestos a perder cosas que eran suyas. Las personas que no creían en Dios. ¿Qué clase tan grande le estaba dando Dios a Jonás? No imagino su conciencia de Jonás. Ay, Señor, perdóname. No sabía qué iba a hacer. No sabía dónde iba a acabar. Llegó un momento en el cual la tormenta era tan fuerte que dijeron: Jonás, creo que la única solución es aventarte al mar. No imagino el rostro de Jonás. No sabía qué pensar. No sabía ni a quién pedirle ayuda. ¿Cómo podía pedirle ayuda a aquel que había rechazado días antes? Y tomaron a Jonás y vámonos al agua. Como dicen en México, al agua, pato. ¡Qué cosas! Imagínense qué complicado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se mostró la omnipotencia de Dios a los navegantes y cómo respondieron ellos? Dios usó la desobediencia de un justo para que personas que no conocían a Dios creyeran en Él. Tengo una frase aquí bien interesante. Dice así: los que no creían aprendieron a temerle, y el que conocía tuvo que aprender a obedecerle. Ay. Esa fue la enseñanza inicial de Jonás. Los que no creían aprendieron a temerle, y el que creía tuvo que aprender a obedecerle. Entonces, fue aventado al mar. No sé si Jonás sabía nadar o si empezó a sumergirse y empezó a tener problemas ahí con la parte de respiración, se empezó a ahogarse, no sabemos, no cuenta la Biblia datos específicos sobre eso. Lo que sí sabemos es de que Dios tenía un plan. Así como Dios había preparado un juicio para Jonás, si él decidía un camino diferente, Dios había planeado un uso de su misericordia. Qué bonito es eso. Mientras tú planeas tu destrucción, Dios ya está planeando tu rescate. Él ya sabe cómo puede ayudarte, en qué momento va a ayudarte, cómo va a mandarte ciertas señales para que recuerdes a Él y que voltees tu rostro y digas: yo pertenecía ahí. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos y creemos. Un Dios que planea tu salvación mientras tú mismo te estás destruyendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el plan de Dios para Jonás y qué oró el fugitivo mientras estaba en el vientre del pez? Jonás 1:17. Dice así. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás,
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, versículo 1 al 4 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ese es el poder de Dios. Usa un gran pez para salvar a su profeta desobediente. No sé qué tipo de pez era, imagino que era un gran pez literalmente para que cubiera una persona ahí. Ahora, ¿cómo se ve una persona dentro de un pez? No sé. ¿Cómo Dios separó la parte interna del pez para que tuviese la oportunidad, Jonás, de no morirse por el ácido y todo eso? No tenemos datos bíblicos ni nada sobre eso, lo único que sabemos es de que sobrevivió. Pero Dios puede hacer cosas imposibles como esa. Ahora, lo importante es de que Jonás, dentro del pez, comenzó a meditar. Tuvo un encuentro consigo mismo. Creo que a veces nos hace falta esos momentos de silencio. Esos momentos de silencio donde ya nuestra voz no piensa por sus propios planes, sino piensa en lo que Dios podría hacer en su vida. Jonás, en el vientre del pez, se encontró consigo mismo y empezó a darse cuenta que no fue la mejor decisión, que no fue el mejor dinero invertido ni el mejor tiempo invertido. Y fue ahí donde oró a Dios. Yo no sé, queridos hermanos, qué día de esos 3 fue la oración de Jonás. Porque aquí dice, ¿no?, que Jonás oró, pero no dice en cuál día, si fue en el primer día, segundo día, tercer día. ¿En cuál día fue el día de la oración de Jonás? Pero él oró, fue lo positivo. Entonces, si en medio del sufrimiento tú estás pasando momentos complicados, ora a Dios. Pídele a Dios que te salve y que te rescate. Y que te enseñe algo que tengas que aprender en medio de esa dificultad. Y si tú lo haces así como pasó con Jonás, Dios te puede rescatar. No importa qué día la tormenta tú pidas ayuda a Dios, el día en que tú pidas ayuda, Él te va a rescatar. Hay una frase que dice, hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones en las cuales Dios te dice, espera. Hay oraciones en las cuales te dice, no. Pero hay una oración en la cual, si tú la pides en el momento, Dios se la responde instantáneamente. Es la oración del perdón por tus errores. Tú te arrepientes de tus pecados, tú te arrepientes de tus errores, y en ese mismo instante, no ni un minuto después ni un minuto antes, Dios te perdona y te da una nueva vida. Ese es el poder del arrepentimiento, el poder de el pedirle perdón a Dios del cual tú te desviaste. Jonás no esperó la mejor oportunidad, esperó la oportunidad que había. Y fue ahí donde Dios lo rescató. Dice así, describe la profundidad del arrepentimiento de Jonás hacia Dios. ¿Cómo respondió Dios a su humillado hijo? Vamos a leer el versículo 5 al 9. Dice así, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esa fue la oración de Jonás. Ahora vamos a leer el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué interesante, ¿no? Jonás comenzó a contar su experiencia. Las aguas, dice, me rodearon. El alga se puso sobre mi cabeza. Pero en medio de estas profundidades, en medio de esta sepultura, de ahí tú me liberaste, Señor.
Queridos hermanos, a veces tenemos que pasar por estos momentos de tristeza. Creo yo que una persona que pasa por momentos de dificultades que él mismo se buscó y después Dios lo rescata, es un corazón que aprende a valorar más el primer llamado y que ahora va a ponerle más empeño y más energía a la obra que había sido llamado. Un corazón con heridas que fue sanado tiene una sonrisa más grande. Porque tú sabes qué fue lo que pasaste, qué fue lo que sufriste, cuántas veces te lastimaron. Y cuando Dios te cura, cuando Dios te sana, te das cuenta que siempre había una oportunidad de salvación. Te das cuenta que había un estilo de vida diferente. Y ahora tu vida es más feliz, más agradecida. Buscas ayudar a los demás. Buscas extender la mano al necesitado. Porque tú en algún momento estuviste en esa posición. Y así como Dios te rescató, ahora eres un instrumento para ayudar a otras personas que han pasado por momentos similares. Entonces, a veces la persona que es rescatada es una persona que más agradece. Cuando vemos la historia de María Magdalena, una mujer pecadora, una mujer que fue acusada de adulterio, una mujer que pasó momentos complicados, pero ella fue una de las más fieles discípulas de Jesús. Uno entiende el porqué. Cuando llegamos a ese barro cenagoso del pecado y nos ensuciamos y Dios nos limpia, valoramos más ese acto que cuando no estábamos sucios. Entonces, a veces en la vida tenemos que pasar por ese tipo de circunstancias. Dice así: por fin Jonás había aprendido que de Jehová es la salvación. Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Dios, obtuvo la liberación. Jonás fue librado de los peligros del hondo mar y fue arrojado en tierra seca. Jonás aprendió en la profundidad del dolor lo que no quería aprender en la cima de la paz. Qué interesante, ¿no? Dios mandó un pez. Dios mandó ese sufrimiento para que en medio del sufrimiento aprendiera a valorar un poco más lo que había perdido, la oportunidad, el privilegio que Dios le había dado en su momento. Ahora, vamos a la pregunta de ¿cómo podemos ser motivados por la nueva acción que Jonás tomó, similar a la de un joven misionero en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó? Después de que Jonás fue rescatado, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora, vamos a leer Hechos capítulo 15. Voy a leerlo desde aquí. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a él, porque se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Qué pasa? Jonás toma la decisión ahora: levántate y ve a Nínive. Imagínense si Jonás no hubiese decidido ir a Nínive. ¡Ay, no! ¿Cuántos peces más hubiesen llegado a su vida, no? ¿Cuántos problemas más tenía que enfrentar para aprender que la misión de Dios era mejor? ¡Qué bueno que Jonás aprendió con un pez! Espero que en tu vida no sea necesario 2 o 3 o 4 o 5 peces. No es necesario pasar por el desierto. Eso es algo muy importante que pienso que faltó enfatizar en esta lección. Israel pasó 40 años en el desierto. Lo que podía ser en meses se tuvo que aprender en años. No siempre es necesario pasar esos 40 años en el desierto. Dios te invita, Dios te guía, Dios te instruye para que tu camino de sufrimiento, de dolor, de proceso sea menor. Si tú obedeces a Él, no va a ser necesario el desierto. Pero si tú vas por tus propios caminos, si tú vas buscando tu propia voluntad, esos desiertos van a ser parte de tu camino. No era necesario el pez en Jonás. Nunca lo fue.
Nunca fue el plan inicial de Dios. Entonces, en tus decisiones diarias, en todo lo que vayas a emprender, antes de buscar tu propia voluntad, pregúntale a Dios si es lo que realmente tienes que hacer. Cuando le preguntes a Dios y busques su consejo antes que el personal, verás que es mejor pasar 3 meses con Dios que 40 años solo. Que es mejor tener un guía para Nínive que te ayude a predicar en esa misión que estar 3 días en un pez. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? Tenemos un ejemplo aquí interesante de Pablo con Bernabé. Pablo fue una persona que tenía muchas virtudes, una persona predicadora que hacía y anunciaba el evangelio a muchas personas, pero aquí nos muestra un asunto interesante. Pablo había tenido una experiencia marcante con Marcos. Marcos, este joven, no había querido seguir en un momento el camino misionero. Y eso hizo que Pablo tuviera una idea de Marcos. Él es una persona que no está dispuesta a servir. No está hecha para trabajar en la obra. Cuando Bernabé habló con Pablo y dijo, mira, vamos allá, pero quiero llevar a Marcos. Pablo dijo, no, él no está listo. Él no sirve para esto. Ya nos dejó una vez. ¿Qué impide de que lo haga nuevamente? Pablo cerró la puerta a dar una segunda oportunidad. Pablo no quería que Marcos fuera con ellos. ¿Cuántas veces tú colocas límite a las oportunidades para otra persona? ¿Cuántas veces tú colocas una puerta cerrada a una persona que está intentando nuevamente algo positivo contigo? Yo sé que la traición, que el sufrimiento que pasaste con una persona te dio la espalda, no es fácil de llevar, pero tenemos que aprender a dar segundas oportunidades. Tenemos que aprender a ver como Dios ve. No me imagino cómo actuamos hoy en día, ¿no? En la iglesia. Si llegase una persona que cometió un grave error, es fácil colocarle el dedo y decir, tú estás mal, tú cometiste el pecado, tú ocupas salirte de la iglesia. Pero con Jonás tenemos un ejemplo de misericordia gigantesco. Dios, a pesar de que Jonás era rebelde, Dios sabía que aún le hacía falta madurar, que aún le hacía falta tiempo, le hacía falta crecer, aprender. Y después del aprendizaje, Dios lo llamó nuevamente. Entonces, a veces no es de que una persona no esté lista, es de que le hace falta madurar, le hace falta pasar por diferentes procesos. No cierres la puerta por falta de capacidad. Ten paciencia. Trata de ser como Dios. Da segundas oportunidades. Aquel que cometió un pecado, aquel que cometió un error, aquel hombre, Marcos, que inicialmente no estaba capacitado, después fue un instrumento de Dios para predicarle a muchas personas. Aquel Pedro, que traicionó a Jesús y lo negó 3 veces, el mismo Pedro que después predicó a más de 3,000 y 5,000 personas. Ese es el valor de la segunda oportunidad. La persona que recibe una segunda oportunidad a veces valora más que aquel que acepta desde la primera. Entonces nunca cerremos puertas que Dios nunca ha cerrado. Dice aquí la nota. Bernabé anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Queda poco tiempo y lo que tenéis que hacer debéis hacerlo con prontitud. Decidid que debéis redimir el tiempo. No busquéis vuestro placer personal. Levantaos, acometed la obra con una nueva resolución. El Señor abrirá el camino ante vosotros. Realizad todo esfuerzo posible para trabajar siguiendo el método de Cristo, con humildad y mansedumbre, confiando en Él para recibir poder. Comprended la obra que el Señor os ha encargado, y al confiar en Dios quedaréis capacitados para avanzar con fortaleza y gracia crecientes.
Quedaréis capacitados para trabajar con diligencia y perseverancia por vuestro pueblo mientras dura el día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, Dios abre el camino de cualquier persona. No importa lo que hizo, no importa lo que cometió, Dios da siempre una segunda oportunidad. Dios nos ayude para ser como Dios y Dios nos ayude a no ocupar ese desierto para aprender en nuestras vidas, no ocupar un pez grande para poder escoger el camino que Dios quería para nosotros.